Bienvenidos. Hoy vamos a conversar sobre un tema que, a primera vista parece burocrático, casi árido. Sí, como de oficina. Exacto, pero que en realidad está en el corazón de cómo pensamos como sociedad. Hablamos de la gobernanza universitaria, un tema que suele esconderse detrás de estatutos, de reglamentos, pero que define algo fundamental, la relación entre el conocimiento y el poder. Totalmente. Y lo interesante es que las fuentes para esta exploración no son los típicos informes o artículos académicos. No, para nada. Son extractos de una obra narrativa, El mundo según mi Jauría. Y esto nos da una perspectiva, completamente distinta, casi filosófica, para desentrañar el tema. Es una premisa increíble, la verdad. Nuestra misión hoy es entender esa tensión universal entre saber y poder, usando como lente la historia reciente de una universidad chilena muy particular. Y seremos guiados por lo que el autor llama los pensamientos con patas de la jauría del libro. Es que la metáfora central es maravillosa. El texto nos mete en una escena, una noche de invierno, una pipa recién encendida y una conversación con 5 perros para abordar un problema complejo. Me encanta. Y es uno de ellos, Anubis, el pragmático, quien lanza la pregunta que lo inicia todo. Él dice, ¿qué tiene la universidad que la hace distinta a cualquier otra organización y de dónde viene su forma de gobierno? ¿Ok? Desentrañemos esto. La conversación en el libro arranca con una idea que me parece fundamental. La universidad no nació con estatutos. No, claro. No fue un acto de poder, sino un acto de libertad. Estudiantes en Bolonia que se agrupan y contratan a sus maestros. Profesores en París que arman su propio gremio. Para protegerse del obispo en ese caso. Exacto. Nació, como dice a uno de los personajes, siendo desobediente. Y esa desobediencia original, esa autonomía del pensamiento, es la que, según el texto, siempre se ha intentado domesticar. Primero la iglesia, luego los reyes, y ahora, los estados modernos y el mercado. El razonamiento es simple, ¿no? El conocimiento genera poder. Y el poder establecido siempre querrá que el conocimiento lo justifique, no que lo cuestione. Es así de sencillo. A partir de esa tensión, el narrador nos presenta 2 modelos históricos que parecen haber definido el alma de la universidad moderna. El primero es el modelo de Humboldt, en Berlín, 1810. Ajá. La idea era una comunidad de saber libre, una unidad de investigación y docencia, no subordinada ni al Estado ni al mercado. Su utilidad no era producir profesionales, sino, y cito, formar el espíritu. Y lo fascinante aquí es cómo los personajes del libro lo destilan. One, que es el perro cínico del grupo, lo resume de una forma que es imposible de mejorar. A ver. Un lugar donde se pensaba sin rendirle cuentas al patrón. En una frase te captura toda la esencia del ideal humboldtiano. Es buenísima esa definición. Es cínica pero dolorosamente precisa. Imagino a más de un académico queriendo poner esa frase en la puerta de su oficina. Totalmente. Y en el extremo opuesto nos presentan el modelo de Napoleón. Completamente distinto. Una maquinaria eficiente, funcional, jerárquica. Claro, escuelas para formar ingenieros para sus puentes. Curistas para sus códigos, médicos para sus ejércitos. Profesionales al servicio del Estado. El foco no está en la libertad del espíritu, sino en la utilidad para la nación. Como lo define Dylan, el perro estoico del grupo. Exacto. Él dice, la universidad se transformó en un ejército de civilidad. Un ejército de civilidad. ¡Qué imagen! Entonces tenemos estas 2 visiones que chocan. La universidad como un espacio de pensamiento libre, sin un propósito utilitario inmediato. Y la universidad como una fábrica de profesionales funcionales a un sistema. Humboldt quería liberar el pensamiento, Napoleón, ordenar la sociedad. Uno apostaba por el individuo reflexivo, el otro por el profesional útil. Y esta dualidad, que sigue vivísima hoy, nos lleva a la conclusión que plantea Anubis en el texto, que es el verdadero nudo del problema. ¿Qué es lo que dice? Toda universidad elige a quién le sirve, al pensamiento o al poder. Y la respuesta del narrador es lapidaria. Dice, la mayoría dice que le sirve al primero, mientras obedece al segundo. Durísimo. Es que esa frase es increíblemente potente. Y no solo aplica a universidades, sino a casi cualquier organización, ¿no? Pensemos en empresas que hablan de cambiar el mundo. Pero que en realidad solo responden a sus accionistas. Sí, el texto está tocando un nervio universal ahí. Totalmente.
Es la brecha entre el discurso y la práctica. Y esa brecha es el terreno perfecto para ver cómo estos modelos aterrizan en la realidad latinoamericana y, bueno, específicamente la chilena. La historia de la gobernanza universitaria en Chile, como la describe La Fuente, es un espejo casi perfecto de la historia política del país. ¿En qué sentido? Nació con una impronta muy fuerte del modelo napoleónico. La Universidad de Chile, por ejemplo, fue concebida como una extensión del Estado. Una herramienta de las élites. Sí, para construir y legitimar el orden social. Y durante más de un siglo fue así. Pero en los años 60, algo se quiebra. El texto habla de la reforma universitaria del 67 como una grieta en el sistema. Ajá. De repente los estudiantes ya no quieren ser solo receptores de conocimiento, exigen participar, pensar, opinar. Sobre el rumbo de la universidad y del país, y ahí nacen con una fuerza arrolladora los principios de autonomía universitaria y cogobierno. Una grieta que, lamentablemente, se cierra de la forma más brutal. Sí, con el golpe de Estado del 73 y sobre todo con la reforma en la educación superior del 81, se revierte todo. Y el texto es muy claro, no fue solo un cambio administrativo, fue un cambio filosófico. Se militariza la administración. Con rectores designados se persigue y exonera a miles de académicos y estudiantes, y fundamentalmente se impone una lógica de mercado. Ahí está el cambio de paradigma. El saber deja de ser un derecho o un bien público y se convierte, como dice La Fuente, en una transacción. Y el estudiante pasa a ser un cliente. ¿Y cómo afecta eso a la gobernanza? Lo cambia todo. Si la universidad es un mercado, el objetivo ya no es formar el espíritu, sino ser eficiente y rentable. La gobernanza se vuelve gerencial, Las decisiones se toman con criterios de empresa. no de deliberación académica. Y aquí es donde se pone interesante, porque con el regreso a la democracia en los 90, uno esperaría una vuelta a los principios del 67. Pero el texto argumenta que no fue así. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Lo que se instaló fue lo que el narrador llama un simulacro de participación. Un simulacro. Sí, se reescribieron estatutos, se crearon consejos y claustros, pero en la mayoría de los casos eran órganos consultivos, sin poder real. La forma participativa existía en el papel, pero el poder seguía concentrado en rectorías con lógicas gerenciales. Y ese simulacro es el escenario perfecto para entrar en el caso específico que analiza el libro. El de la Universidad de Concepción. Hablemos de ese caso, porque el texto lo describe como una paradoja hermosa y dolorosa. ¿Por qué esa dualidad? La paradoja nace de su identidad. La Universidad de Concepción, o la UDEC, es única. El texto la define como privada en lo jurídico, pero pública en todo lo demás. ¿Cómo es eso? Nació en 1919 no por un decreto estatal o de la Iglesia, sino por un impulso de la ciudadanía de Concepción. Mineros del carbón, inmigrantes, profesionales locales pusieron plata de su bolsillo para crearla. Tiene una vocación pública muy fuerte, entonces. Y un arraigo regional que son su mayor orgullo. Pero esa misma naturaleza privada la dejó vulnerable. El texto explica que sus estatutos, escritos en los últimos años de la dictadura, consolidaron un modelo de gobierno extremadamente vertical. Con un poder casi absoluto concentrado en la figura del rector. Exacto. Y lo más complejo es que este modelo se naturalizó, se volvió invisible, durante una rectoría que duró 20 años. Claro, cuando una misma persona lidera por tanto tiempo, las estructuras de poder se solidifican. El texto describe cómo ese modelo, que parecía estable, en realidad era hermético. La participación era decorativa, las voces críticas eran apartadas con elegancia y el poder no se discutía, se replicaba. No había contrapesos efectivos. Ninguno. Y en 2018 ese silencio estalló. Con la crisis financiera, que no fue un problema contable, sino un síntoma de algo mucho más profundo, ¿verdad? De gobernanza no tenía anticuerpos. No tenía defensas. Y ahí hay una cita de Dylan el estoico que me parece una de las más lúcidas de todo el texto. Él dice, un modelo que no anticipa su propia fragilidad no es gobernanza, es fe en la inercia. Qué buena frase. La crisis no fue un accidente. Fue la consecuencia inevitable de años de decisiones tomadas sin supervisión, sin debate, sin una comunidad que pudiera alertar de los riesgos. Y tras esa crisis, que provoca la salida del rector, nace una ventana de esperanza.
Sí, se crea una comisión, la CR1, para redactar nuevos estatutos. El texto describe un proceso que suena casi idílico. Multiestamental, paritaria, con meses de deliberación genuina. Y produce un borrador honesto. Exacto. Un texto que buscaba equilibrar el poder. Proponía un Senado universitario triestamental. Un momento, expliquemos ese término. Triestamental puede ser jerga para algunos. Buena aclaración. Triestamental significa que incluye representación de los 3 estamentos: académicos, funcionarios no académicos y estudiantes. Ok, entiendo. La idea de la CR1 era crear un Senado así, con poder real de decisión sobre temas estratégicos, no solo para dar su opinión. También proponía una Contraloría fortalecida, límites a la reelección. Era una reforma estructural. Pero esa esperanza, como suele pasar, dura poco. Llega una nueva rectoría y ese texto, fruto de meses de trabajo, es simplemente archivado. Sin debate público, sin explicaciones. Y es peor que eso, ¿no? Mucho peor. En secreto, una nueva comisión de confianza de la rectoría, la CR2, redacta un texto alternativo. Y aquí viene lo que el texto llama sin rodeos la usurpación. ¿Por qué usurpación? Porque el nuevo borrador usaba la misma retórica de la reforma, hablaba de participación, transparencia, democracia, pero en la práctica desfiguraba su contenido y en los puntos clave consolidaba aún más el poder del rector. Pero eso suena increíblemente arriesgado. ¿Realmente pensaron que podían reescribir el texto en secreto y que la comunidad académica, gente cuyo trabajo es precisamente analizar textos, no se daría cuenta? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta la da Anubis, el perro pragmático. Su observación es de una agudeza psicológica brutal. ¿Qué es lo que dice? Lo que me duele no es la maniobra, es que hayan creído que los académicos no se darían cuenta. Uf. Es un insulto disfrazado de participación, una bofetada al ego de quienes piensan para vivir. Es que es una bufetada, claro. Es el momento en que la comunidad se da cuenta de que no solo están cambiando un texto, la están subestimando. La subestimación de la inteligencia colectiva. Eso nunca termina bien. Y esa subestimación, como era de esperar, provocó una reacción. El murmullo de los pasillos se volvió palabra. Así es. El texto narra cómo 2 académicas muy respetadas de áreas distintas alzan la voz públicamente. Pero no con eslóganes, ¿cierto? Con argumentos. Exacto. Publican columnas de opinión analizando artículo por artículo las diferencias entre el borrador original y el propuesto por la rectoría. Demuestran con evidencia cómo la nueva propuesta era un retroceso. Y la prensa regional les da espacio. Sí, entendiendo que esto no era una disputa interna, sino un asunto de interés público sobre cómo se ejerce el poder. Les da una plataforma. Y todo esto lleva al momento clave. La votación en la Junta de Socios de la Universidad, el momento de la verdad. Debían aprobar o rechazar este nuevo estatuto. Y la Junta lo rechaza. ¡Wow! No por un tecnicismo, sino por el peso del debate público que se había generado. La comunidad había dejado claro que era un retroceso inaceptable. Y Anubis, de nuevo, lo resume con una imagen muy poderosa. A ver. Ese día, la universidad respiró. No se curó, pero al menos dejó de fingir que estaba sana. ¡Qué buena imagen! Ese respiro, sin embargo, no resolvió el problema de fondo. El proceso de reforma quedó en el aire. En pausa, sí. Y es aquí donde el narrador, a través de las conversaciones con su jauría, propone lo que llama reparaciones urgentes. Que no son ideas abstractas, son cambios estructurales muy concretos. Sinteticémoslas. La primera y más importante: separación de poderes. El rector no puede, bajo ninguna circunstancia, presidir el directorio, que es el órgano que, en teoría, debe supervisarlo. Es un conflicto de interés básico. Claro, tiene que haber una presidencia autónoma del directorio. Suena como lo mínimo en cualquier sistema sano. Que quien ejecuta no sea el mismo que se fiscaliza a sí mismo. ¿Cuál es la segunda? Rendición de cuentas real. Se necesita una Contraloría universitaria con autonomía de verdad, que pueda auditar sin pedirle permiso a la autoridad que va a auditar. Y que pueda publicar sus hallazgos, me imagino. Esa es la clave. Que toda la comunidad los conozca, que no sea un órgano que solo le reporta al rector. Pasamos de la separación de poderes al control y la transparencia. Lógico.
La tercera reparación. Deliberación real. Volvemos al Senado Universitario Triestamental. Pero la clave es que no solo informe o aconseje. Que decida. Que delibere y tenga poder de decisión vinculante sobre temas estratégicos. El presupuesto, los grandes proyectos, las políticas académicas. Que sea el espacio donde se piensa el futuro de forma colectiva. Y la cuarta, imagino, tiene que ver con la participación. Exacto, pero participación vinculante. Que la opinión de la comunidad, en claustros, en consejos, no sea una consulta simbólica que la autoridad puede guardar en un cajón. Que deje huella en las decisiones, como dice el texto. Que tenga consecuencias. Es todo un sistema de contrapesos. Y se resume muy bien en una frase final de Dylan que redefine el objetivo de todo esto. Es una frase preciosa. Gobernar una universidad no es administrar una planilla, es sostener una comunidad de pensamiento. Eso lo cambia todo. Pasa el foco de la gestión a la ética, del control al cuidado. Precisamente. La idea central que nos deja el texto es que la buena gobernanza no es un asunto de reglamentos, sino de ética. De respeto a la inteligencia colectiva. Sí, a la comunidad que se lidera. Se trata de entender el poder no como una herencia o un premio que se gana, sino como un servicio que se presta temporalmente, y es un llamado a volver a los principios. El texto cierra recordando el lema fundacional de la Universidad de Concepción, por el desarrollo libre del espíritu. Lo describe no como un recuerdo, sino como el norte que sigue vigente, la brújula que se debe recuperar para no perderse en los laberintos del poder. Una brújula que, como vimos, es muy fácil de ignorar cuando la inercia se impone sobre el propósito. Totalmente. Y aquí el texto nos deja con una reflexión final, un pensamiento para llevarnos. Después de todo el análisis, la deliberación, la lucha de poder descrita, la última escena es completamente distinta. Ajá. El narrador se escapa solo, en silencio, a fumar su pipa junto a una laguna helada en la noche. Ya no quiere debatir con la jauría, no quiere analizar, solo quiere mirar el humo subir. Dejar que el ruido se asiente. Exacto. Y eso plantea una pregunta muy provocadora para quien nos escucha. En un mundo que nos exige constantemente respuestas, acción, soluciones, posicionamientos, ¿cuál es el valor de simplemente detenerse, observar en silencio y permitir que algunas preguntas permanezcan sin respuesta, como el humo de esa pipa que se eleva y se disuelve en el cielo nocturno?